¿Sabías que existe la posibilidad de que el Arca de la Alianza junto con las tablas de la ley estén resguardadas en una iglesia de Etiopía? Una entrevista con el guardia de este nos deja increíblemente impactados. Adentrémonos más a esta increíble historia y descubramos la misteriosa ubicación del Arca de la Alianza. Como sabemos, el Arca de la Alianza era un baúl de gran valor sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos que se recibieron de Dios por medio de Moisés en el Sinaí. Según la Biblia, el arca estaba hecho de madera de acacia y se encontraba recubierto de oro. Medía 1,15 metros de largo, 0,7 de ancho y 0,7 también de alto. Era transportado sobre 2 largas barras, también de madera de acacia, revestidas de oro. Además de estar guardado por querubines que tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca. El relato bíblico dice que los israelitas llevaban el Arca de la Alianza con ellos donde quiera que fueran, y que contenía un gran poder divino que resultó fatal para muchos. Cuando el Templo de Jerusalén fue construido, el Arca fue consagrado allí, en el Santo de los Santos, y solo visto por el sumo sacerdote. Sin embargo, en algún momento el Arca desapareció de Jerusalén y el misterio de la ubicación de este importante y sagrado artefacto continúa fascinando a arqueólogos, historiadores y creyentes por igual. No obstante, teorías de su paradero no faltan, entre ellas están el túnel de Jerusalén o la cima del monte Nebo en Jordania. Pero la más popular de ellas narra que el arca estaría a salvo durante milenios en Etiopía, cuidadosamente escondido durante las guerras y donde hoy en día, y según la tradición, el arca está consagrado en una tesorería especial junto a la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Pero, ¿qué tan cierto es esta teoría? ¿Realmente esta iglesia resguarda este especial y preciado objeto? Quizás podemos obtener más información si analizamos el libro Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza del egiptólogo, historiador y arqueólogo Tito Vivas. Pero antes veamos cómo llegó a parar el arca a Etiopía. Según el Kebra Negast, libro sagrado etíope, el Arca de la Alianza llegó a Etiopía traída por Meneliki, el hijo que la reina de Saba tuvo con el rey Salomón. Pero eso puede no ser más que un mito, una leyenda, una fábula. La otra teoría, la que le sigue la pista histórica, dice que la reliquia fue sacada de Jerusalén 300 años más tarde, a hombros de sacerdotes fieles que la protegieron de las traidoras consecuencias de las decisiones del rey Manasés. Eso suponiendo que no hubiera sido saqueada antes por los egipcios bajo el mando del faraón Sesong, que es lo más factible. O que no fuera destruida junto con el templo por los siervos de Nabucodonosor. Pero si los levitas la salvaron, tal vez la llevaron a un lugar seguro en la isla egipcia de Elefantina, en Asuán. Allí está bien atestiguada la existencia de una comunidad judía que pervivió durante 2 siglos, y que incluso llegó a construir un templo para venerarla. Templo del que dio fe un hombre llamado Bagoas en un papiro conservado que afirma que los persas respetaron ese templo. Pero cuando ese templo fue destruido, el arca emprendió de nuevo su viaje. Y, puesto que no podía huir de la ira de los egipcios atravesando todo Egipto, su fuga se reemprendió siguiendo el curso del Nilo, hasta llegar a Etiopía, la siguiente comunidad judía en el mapa. Ahora bien, dentro del libro Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, podemos encontrar una conversación que tuvo Tito Vivas con Gebra Mikail, guardián protector del arca. Hay que recalcar que el guardián del arca es la única persona autorizada a tener contacto directo con la reliquia, y que es casi imposible siquiera verlo y mucho más tener una charla con él, destacando así que Tito Vivas fue uno de los muy pocos que tuvieron esta accesibilidad. Dentro de esta podemos resaltar cierta información impactante que menciona. Gebra recalca que tanto católicos y ortodoxos son hermanos, en realidad todos somos hermanos en la voluntad de Dios, y Dios nos dejó su legado en la forma del Tabet, que es como lo llaman al Arca de la Alianza. Agrega que no hay necesidad de que esta reliquia esté en un lugar lujoso ni espectacular, pues Dios no necesita ornamentos, además este santuario es solo la entrada y que verdaderamente el arca recibe en una especie de sótano bajo la mencionada construcción. También relata que desde que tuvo uso de razón ha soñado con ser guardián del arca, sin embargo, el cuidado de este requiere un gran esfuerzo y valentía, pues cuenta que el arca le agota y roba energías, además de que el efecto de este le desató en él un dolor de huesos y que poco a poco se estaba quedando ciego.
Menciona además que aparte de su enfermedad, ya está viejo y que cuando le toque partir, otro ocupará su lugar, el cual mismo elegirá. Hebra cuenta también que el Tabet solamente abandona el santuario en ocasiones ceremoniales muy especiales, como en el Tinkaton Lameela, y que durante esta ceremonia cada una de las 50.000 iglesias ortodoxas del país preserva una copia del arca, la cual los religiosos sacan en procesión. Algo sorprendente que menciona es que realmente el Arca de la Alianza no es una caja, sino las piedras con los mandamientos dictados por Dios, las tablas de la ley, las cuales brilla con una fuerza enorme. Dato que es respaldado por las escrituras sagradas de la Biblia, pues en ella se menciona que después de recibir las tablas de piedra, que más tarde colocó dentro del arca, el rostro de Moisés se quemó y brilló tan terriblemente que tuvo que usar un velo para siempre. No obstante, si durante las procesiones sale como una caja, es porque miles y miles de fieles están convencidos de ello. Asimismo, resalta además que su principal misión no es otra que de un mero protector, pero que no protege al arca de la gente sino más bien al contrario, protege a la gente de los poderes del arca. Haciéndonos recordar de algunos accidentes relatados por la Biblia como cuando Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, fueron heridos de muerte cuando se acercaron al arca o cuando el rey Usías fue herido de lepra después de acercarse al objeto. Por último, nos deja un importante mensaje de reflexión. El arca de la alianza ha de atraer paz y sacar lo mejor de nosotros mismos, es un regalo de Dios puesto en las manos que Él elige. Si comprendemos la naturaleza completa de nuestro espíritu obtenemos un equilibrio y una paz que es lo que todos debemos buscar y anhelar. Si bien para algunos nunca es suficiente, para otros en cambio con la fe tienen suficiente. Resaltando al último que el Tabet es lo que tú quieres que sea. Sin duda un misterio increíblemente extraordinario la cual nos deja con la intriga de saber más. Dicho todo esto doy por finalizado el vídeo. No olvides dejar tu me gusta y suscríbete al canal para de esta manera motivarnos a subir más videos de estos increíbles temas.